Buenas noches y bienvenidos un jueves más al programa de Hosteltour Televisión, donde hoy hablaremos de un tema que ha cobrado un gran protagonismo en los últimos años, en especial tras una pandemia que, entre otras cosas y entre otras consecuencias, ha acelerado la transformación digital y la forma en la que los clientes se relacionan, nos relacionamos con las empresas y compran sus productos. Hablamos de ciberseguridad, una cuestión vital para la eficacia interna de las compañías turísticas y también para optimizar su trato e imagen de cara al cliente. Como veremos durante nuestra tertulia con expertos de primera línea, este tema ha ido evolucionando con los tiempos. Las amenazas no son las mismas, pero sí la necesidad de defenderse. ¿Cuáles son hoy en día esas amenazas? ¿Cuáles son las claves de una buena estrategia para la empresa turística? ¿Podemos adelantarnos las compañías y prepararnos para el futuro a medio y largo plazo en esta materia? Enseguida trataremos de resolver estos interrogantes y acercar soluciones a quienes nos siguen esta noche en Hosteltour Televisión. Pues en todos esos aspectos entraremos en profundidad a continuación en los próximos minutos de la mano de nuestros invitados en el plató. Hoy contamos con Jaime Aguiló, él es el CEO de Sistemas y Redes. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido aquí a nuestro plató de Hosteltour Televisión. También nos acompaña Miguel Abril, que es el Chief Information Officer en Soltour. Miguel, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos también. Miguel Reinés, otro Miguel, Chief Information Officer, en este caso de Riu Hotels and Resorts. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Y Xavier Ferret-Jans, que es director de Binaura Montlex. Buenas noches, Xavier. Buenas noches, gracias por invitarnos. Gracias a los cuatro por acompañarnos para intentar profundizar un poquito en este tema tan a veces desde fuera complicado como puede ser la ciberseguridad, el ciberriesgo, pero en el vídeo que vamos a introducir a continuación sí vamos a adelantar algunos aspectos importantes que profundizaremos en la tertulia. Con un mundo cada vez más online, la ciberseguridad ha adquirido una relevancia que va en aumento. No en vano, los perfiles relacionados con esta disciplina están en estos momentos entre las profesiones más buscadas. Según un informe presentado en Barcelona en marzo por Observa Cyber, un observatorio público especializado en ciberseguridad, es así hasta el punto de que la demanda de estos profesionales duplicará la oferta de aquí a 2024. En los últimos años hemos asistido a noticias sobre los ataques sufridos por grandes cadenas internacionales a sus bases de datos de clientes, o peor aún, el acceso a millones de tarjetas de crédito. Pero, ¿cuáles son las principales amenazas que se ciernen hoy en materia de ciberseguridad sobre las empresas turísticas? ¿Son tan cambiantes y crecientes estos peligros? Por otro lado, cabe preguntarse, ¿España, un destino que ha podido presumir durante décadas de su seguridad, podrá también abanderar este aspecto cuando se trata de la vertiente virtual para mantener su liderazgo? ¿Cómo influye la normativa? Pues como decíamos en la introducción, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de ciberriesgos, sobre todo aplicados en el sector turístico. Los profanos, pues quizás lo vemos de una forma, pero creo que en el programa de hoy vamos a intentar pues desbrozar un poquito esa complicidad, esa dificultad, ¿no? que algunos tenemos, por lo menos desde un punto de vista técnico. Por eso, la primera pregunta la voy a hacer a Jaime y a Xavier, para que nos expliquéis un poquito, cuando hablamos, sobre todo a nivel turístico, pero a nivel general, a nivel usuario, cuando hablemos de ciberseguridad y ciberriesgos, ¿de qué estamos hablando, Jaime? Bueno, estamos hablando de que, desgraciadamente, así como nació la informática, en paralelo nació un sector dedicado a sacar provecho de los despistes de la gente o de las vulnerabilidades de los sistemas. Antes, al principio, eran personas sueltas, eran incluso estudiantes de universidad que hacían sus prácticas atacando sistemas. De ahí fue evolucionando a pequeños grupos de personas que se dedicaban en grupo a atacar pequeños sistemas, hasta el punto de lo que tenemos ahora, que son auténticas mafias que están estudiando todo el día cómo atacar sistemas
Y ya no solamente los sistemas, sino más la vulnerabilidad más grande que tenemos, ¿no? Que es el usuario, ¿no? El eslabón más débil. Y así ha ido yendo. Xavier, cuando todo eso lo aplicamos al sector turístico, al sector empresarial en general, casi podríamos decir, ¿no? en las transacciones que se están dando cada vez más. ¿Pero de qué estamos hablando? A ver, piensa que en el sector turístico representa el tercer sector con más ataques a nivel mundial y además cada año va subiendo, es decir, no es una cifra que parezca que tenga una tendencia a la baja, desgraciadamente, pero tras el sector bancario, el sector hospitalario es el sector más atacado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tiene una cantidad de información que es muy valiosa. Hoy en día ya se empieza a hablar de que la información es el oro del siglo XXI, ¿no? Y por eso, como comentaba Jaime, pues evidentemente se forman mafias y se forman auténticos grupos ciberterroristas para conseguir esa información. El sector hotelero piensa una cosa, no solamente es la información en cuanto a, podemos pensar inicialmente, tarjetas de pago, nombres de clientes. Curiosamente, los ataques que más han sido sonados han sido por robo de información de los propios huéspedes en los hoteles. Quizás ha sido las noticias que tengan más resonancia, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues como comentaba antes, desde datos de tarjeta de crédito, que hay muchísimos, la interconexión que existe hoy en día dentro del sector hotelero, la cantidad de empresas que hay detrás desde un inicio de una reserva hasta que el huésped llega al hotel, todo ese entramado resulta pues, en una cantidad de información y de datos que cada vez es más complicado proteger porque dependemos de muchas empresas. Gracias, Xavi. Miguel y Miguel, tenemos aquí un poco la suerte de tener representado pues, una gran empresa hotelera global, además. Vamos a poder incluso conocer si lo que pasa en España también es lo que está pasando en otros países en los que, por ejemplo, vosotros estáis implantados. Y en tu caso, Miguel, pues también con tu trayectoria anterior, no solamente, cuando digo anterior, no tan anterior porque seguís siendo Logitravel dentro de Soltour, pero pues con una trayectoria en una OTA que se basa precisamente en toda la digitalización. Cuéntanos, si quieres tú, Miguel, un poquito también, cuando hablamos de ciberseguridad en una organización como la tuya, actual, pero también pasada, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, para poner un poco en contexto, llevo 10 años en Logitravel, 2 años, los dos más recientes, en Soltour Travel Partners, que es una fusión joint venture que hemos hecho con Soltour, tour operador tradicional y Logitravel, un poco abanderando lo que es la tecnología, que un poco el sector nos conoce por eso, por ser líderes tecnológicos. Lo que puedo comentar al respecto es que habéis hablado de mafias. Yo allí, la verdad que en la época Logitravel, he vivido auténticos momentos de sudor y pánico en los cuales mafias, sobre todo rusas, imagino que también lo habréis escuchado, pues nos acribillaban a reservas con tarjetas robadas, falsas, etc. Y claro, al hacer este tipo de reservas, pues además de que luego las reservas se viajaban, pero no las cobrábamos en las tarjetas, teníamos un problema financiero en aquella parte, ¿no? Si no las cobrábamos, entonces teníamos que ir por detrás a recuperarlo legalmente, todo el importe que nos iban a hacer en el fraude. Entonces eso nos hizo tener que reinventar y en la parte del cierre meter mecanismos de seguridad y hacer acuerdos con empresas terceras expertas en detectar este tipo de fraudes mediante tecnologías de fingerprint y demás que habréis escuchado, sobre todo vosotros, ¿no? Y en la parte de mafias eso es lo que sí que puedo comentar. Y sobre lo que tú comentabas de que hay muchas empresas, o sea, hoy en día en el mundo turístico online intervienen muchas empresas tecnológicas, hay muchos intermediarios, ¿no? Una cadena de proveedores, también, no solo proveedores de productos, sino también proveedores tecnológicos. Entonces, te falla uno de ellos y puede causarte un agujero de seguridad en cualquiera de los puntos de tu sistema. Entonces, es muy importante tener controlado que los partners con los que trabajas tengan una certificación, pues yo qué sé, un mínimo, la ISO 27001. Eso es un poco lo que diría yo que hay que buscar y trabajar. Miguel, en esa primera aproximación que nos hace una empresa hotelera, ¿cuáles son los riesgos que afrontáis vosotros?
Bueno, a ver, es una realidad, como ya han dicho mis anteriores compañeros, que realmente hay de cada vez más está creciendo el cibercrimen. Antes se estaba hablando de malware, ahora ya se está hablando de ransomware, es decir, ya se está buscando la vertiente del rescate. Especifícanos un poquito exactamente. Bueno, la diferencia voy a asumir entre malware... no me va a costar mucho asumir el papel de profano, porque realmente es lo que soy, pero explícanos un poquito precisamente eso que estás diciendo. Sí, no te preocupes. Mira, es fácil. Es decir, el malware puede ser pues, un software creado para hacer daño. El ransomware es un software creado para hacer daño, pero que además lo que busca es un rescate. Es decir, lo que está buscando no es simplemente infectar. Te secuestra la información y lo que te está pidiendo es, oye, mira, la palabra ransom de ahí viene. Es decir, oye, yo lo que quiero es un rescate para liberarte o para hacerte el menos daño posible, ¿no? En el área que yo tengo el placer de dirigir en mi empresa, en RIU, yo diría que lo que más está en este momento creciendo es precisamente todo lo referente a ciberseguridad, en las diferentes áreas clave en las que estamos, en protección de datos, en cumplimiento normativo, en medios de pagos electrónicos, en governance. ¿Pero por qué? Porque aparecen figuras continuamente digamos, de riesgos o de pues no sé cómo podría llamarle, pues eso, unas figuras interpuestas que realmente han nacido para hacer daño, ¿no? El famoso hombre en medio, el man in the middle, ¿no? Es decir, suplantar la identidad de alguien para poder hacerse pasar por y conseguir. Y al final, como seguramente hablaremos durante esta sesión, también tiene que ver no solo con lo que puede llegar a hacer el departamento de IT, como es mi caso, intentar controlar, sino también cómo conciencias y cómo haces que el resto de la organización también tenga esa conciencia, esa perspectiva de que realmente puede producirse un daño, a pesar de que todos nos creemos que no somos para nada interesantes para los malos, que eso es algo que a mí me costó muchísimo. Es lo peor. Me costó muchísimo convencer a la alta dirección, es decir, oye, pero si nosotros quiénes somos, ¿no? Y entonces dices, bueno, nosotros yo no sé quiénes seremos, pero lo están intentando, y lo estamos viendo como lo bloqueamos, con lo cual nadie está exento. Es verdad que en el sector está creciendo todo lo que es el tema del cibercrimen, ciberriesgo, ciberataques. Y creo que lo que tenemos que hacer, además de concienciarnos, es intentar poner todo tipo de medidas físicas, lógicas, de concienciación, etcétera, etcétera, para podernos proteger, porque esto va más. Yo quería hacer un inciso en el tema del ransomware. Ransomware empezó, bueno, te envían un archivo involucrado en un correo o bien en un agujero, una vulnerabilidad del sistema operativo, te meten un archivo que lo que hace es cifrarte toda la información, te piden este rescate. Pero esto era antes, ahora incluso van mucho peor, van mucho más arriba. Ahora lo que hacen es te entran, te roban la información, se la copian y te la cifran. Entonces, por si tú tienes un plan de contingencia, sea una copia de seguridad, ellos te llaman y te dicen, hombre, ya he visto que has podido recuperar tu sistema, pero que sepas que yo tengo 50 gigas de pasaportes con la foto, con donde viven de todos tus clientes, y que, como no me pagues, antes eran 200 euros, que a nadie le sabía mal pagar 200 euros en bitcoins, ahora estamos hablando que analizan el negocio, véase por Accessor, véase por Informasa, por estas fuentes abiertas que tenemos, valoran el negocio y como es focalizado, te piden el valor en relación a tu actividad. Por lo tanto, a mí me podrían pedir quizá 5.000, a RIU quizá varios millones de euros, ¿no? Y si tú dices que no, ellos siguen intentando cobrar, te dicen no te preocupes, igual es un inglés, un americano, te dicen no, si llamaremos a los medios locales y anunciaremos a la última hora el Diario de Mallorca, que en tal sitio, el cual te dejan ver, tenemos todas estas fotos. Y es acojonante. Es más, voy a terminar diciendo que además ya se han montado call centers para gestionar los cobros del ransomware. Son call centers, de profesionalización donde te dicen, espere usted un segundito, señor, que ahora estamos atendiendo a otro, y le llamaremos, deme su número de teléfono. Y te llaman y te dicen, sí, en esa transacción que tenemos pendiente con usted,
es tanto, y cuando pagas te llaman, ¿ha quedado satisfecho con el servicio? Muchas gracias por confiar en nuestra Jaime, empresa. pero parece de broma esto que estás contando. No, en absoluto. No, Parece de broma. En absoluto. Yo no voy a decir el nombre de la empresa, pero un colega me estuvo contando que además ya no solamente es exactamente lo que está diciendo Jaime, sino que además te dejan pruebas muy palpables, es decir, pruebas fehacientes de que he estado en tu casa. Es decir, ya no solamente es lo que se llevan, es lo que te están dejando, las semillas que te están dejando y te están diciendo, mira, vete a buscar en el bot de tal y verás que tengo esta información correspondiente al número de serie, como diciendo, oye, te demuestro que he entrado. ¿Vale? Por lo tanto, no creas que es simplemente una Y que además una que amenaza. hay veces que pueden ser que sea un farol, que cogen, mandan un mail masivo con el token del Bitcoin y el que pica. Si tienen ahí el call center ahí picando para cobrar eso, y hay gente que pica y pican, es verdad. Y además ha sido muy gracioso porque cuando tú lo contabas, Miquel, lo de ransomware, justo han puesto detrás de realización la imagen del Bitcoin y quería hacer un inciso allí. Antes era, hazme una transferencia bancaria a este número de cuenta de Nigeria, no sé qué. Entonces, hoy en día te ponen el token del Bitcoin que tú pagas, es irrastreable y la policía no puede hacer nada. Y además, que tampoco te garantiza que te vayan a devolver los datos. Es decir, Bueno, normalmente te los devuelven. O que se acabe ahí el chantaje y te sigan chantajeando. Efectivamente. No se acaba allí. Son profesionales, te iba a decir, o sea, son unos ladrones honrados, no, ni siquiera son honrados y terminan el chantaje cuando te lo dicen, siguen chantajeando. Hacen comercio, pero tu nombre, que pasa a la lista de la Darknet, la red oscura, donde estos nombres de estas personas que han pagado se subastan. Entonces, hay una lista de 5.000 que han pagado y el hacker que tiene, el ciberdelincuente, no voy a decir hacker porque compañeros míos me matarían, esta gente pues te dice, se mete en una subasta y tú subastas y pujas por esta lista. Todo es un negocio. Cuando estáis... Sí, no, está claro, está claro. Cuando estáis hablando de los riesgos, yo interpreto que hay dos caminos. Los riesgos que aquí representáis la empresa, pero también el cliente final. Si nos enfocamos un poco en el cliente final, porque al final todos creo que podemos ser empresarios, pero todos somos cliente final, en cualquier transacción que estamos haciendo hoy en día, todos estamos comprando en Internet. ¿Cuál es el principal riesgo que estamos corriendo cuando estás haciendo una compra a través de Internet? Que te clonen la tarjeta y te acaben robando. Los datos, ahora a lo mejor quién le importen más los datos o menos. ¿Cuál es el riesgo que como cliente final, como usuario final de compra en Internet, estamos corriendo, Xavi? A ver, el hecho en sí de la compra, es decir, cuando estás realizando una compra, si todo es correcto, es decir, si hay una buena pasarela de pagos, si la página web es confiable, es decir, que tiene todas las certificaciones que debería tener un comercio online, no debería haber ningún problema. El robo de las tarjetas de pago no suceden en el momento de la compra, suceden fuera. Cuando se lo roban a la empresa. No, es decir... Es que además viene un poco en colación a lo que comentaban tanto Miquel como Jaume. Es que si os fijáis, estamos hablando de conceptos que no son para nada de informático. Estamos hablando de call centers, estamos hablando de chantaje, de llamadas, es decir, no hay una operación técnica más que para poder robar o para poder tener algún tipo de información para poder chantajear, ¿no? Es decir, que el robo de las tarjetas de crédito viene muchas veces por un correo. O lo que hoy en día se llama phishing, que básicamente es un correo con la intención de capturar datos. Es decir, tú recibes un correo de una entidad bancaria, de RIU, de cualquiera de las empresas diciéndote, oye, que deberías pulsar aquí y volver a introducir tu tarjeta de crédito porque tu reserva no se ha hecho bien. Ahí está el robo de la tarjeta. Es decir, no es el proceso en sí de la compra online. ¿Que pueda haber? Por supuesto, por supuesto. Pero es más complicado, es decir, las entidades bancarias disponen de métodos, si no son los top en cuanto a seguridad, se acercan para que podamos hacer una compra online con todas las medidas posibles. Sí, perdona, el 3DS, la autenticación o el factor de autenticación en dos pasos, es decir, todo eso que a todo el mundo le molesta, porque en el fondo acaba molestando. Es decir, que te envíen un SMS y tengas que poner el código que acabas de recibir en ese SMS. Todo eso, naturalmente, por supuestísimo, como decía Xavi, ayuda a mitigar riesgos, ¿no? Es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos una máxima.
yo ahora hablo del caso de Riu, arriesgada, pero es una máxima. Es decir, nosotros no tenemos tarjetas. Tú dirás, ¿cómo no tenemos tarjetas? No, no las guardamos. Nosotros tampoco. Es decir, no las guardamos. No, ya no es un tema de tenerte que certificar, ser PCI, DSS, compliant, nivel, no sé qué. No, es que simple y puramente lo que tenemos es un servicio externalizado por el cual lo que yo tengo es un link, es decir, un apuntador, un código a alguien que me está guardando y que en teoría es un banco seguro donde está guardando la tarjeta. ¿Por qué hacemos todo eso? No solo en Riu, es decir, seguro también estaba por aquí asintiendo Miguel diciendo que también se hace, ¿no? Precisamente para evitar que alguien suplante identidades y pueda llegar a ponerte que sería responsabilidad de la empresa en este caso. Sin ninguna duda. Miguel acaba de poner un ejemplo de ciberriesgo. Es decir, el riesgo de tener tarjetas de crédito o de gestionar tarjetas de crédito, lo que acaban de hacer es transferirlo a un tercero. Es decir, se lo quitan de encima. Eso es uno de los mayores riesgos hoy en día que hay en las empresas y es la tenencia de ese tipo de información que es tan valiosa y tan buscada por los ciberdelincuentes. De alguna forma es una especialización. Tú te tienes que dedicar a vender habitaciones y otro a cobrarlas. Efectivamente. Y aunque sea responsabilidad nuestra cobrarla, lo que yo no quiero tener es al alcance de los malvados aquella información, por mucho que la intente tener custodiada y por mucho que intente poner todo tipo de seguridad perimetral, lógica, todo lo que ya sabemos que hay que intentar hacer con las mejores prácticas, pero aún incluso si puedo, le voy a poner hasta el máximo de los controles, que es que no me la puedan quitar, porque no te pueden robar lo que no tienes. Efectivamente. No sé si querías añadir algo, Jaime. Bueno, quería añadir muchas cosas, pero no quiero monopolizar parte del tiempo, por lo tanto entiendo que Miguel ha hablado un poco. Simplemente en línea a lo que comenta Miguel, la práctica que nosotros también adoptamos es esa, intentar guardarnos el mínimo posible de datos, dejarlo a un especialista en seguridad, en este caso en los bancos, y nosotros hasta tenemos externalizado lo que es el sistema de autenticación. Sistemas de login y autenticación lo tenemos. O sea, la base de datos de usuario y contraseña no la tenemos nosotros, la tiene un externo que nosotros gestionamos y así todas las políticas de seguridad pues, nos despreocupamos de ello. Sí, pero ¿os dais cuenta que hablamos de seguridad perimetral, de no tener los datos en nuestros dominios, pero no hablamos de, no ha llegado al punto, de hablar de la concienciación? Porque podemos tener doble factor de autenticación, doble FBA. Podemos tener cifrados, podemos tener unos firewalls de alto palo, de carísimos, ¿no? Y luego tenemos a la persona que está accediendo a cierta información confidencial, veas administrativa o contable, que no tiene el mínimo conocimiento. Y además hablas con empresarios y te dicen que da igual. Yo a veces no entiendo, para poner gasolina tienes que tener un carnet, ¿no? Tienes que manipulación de productos peligrosos para limpiar piscinas también, tienes que tener para manipular alimentos, para tener un ordenador no hace falta tener nada. Pero es que, sin embargo, con un ordenador en manos de insiders, voy a decir insiders porque son la gente que está dentro, no son atacantes de fuera, sino de dentro, maliciosos o no, puede hundirte la empresa. De hecho, el 90% de los ataques van focalizados al usuario. Y porque ahora todavía tenemos ataques que son random, que son aleatorios, pero en cuanto se fijan en una empresa y dicen a esta vas a entrar, a esta entran, ¿eh? Porque lo único que tienen que hacer es un perfil de ataque, un vector de ataque. Y la persona que piensa que yo no soy nadie, pero soy el recepcionista de noche del hotel, no tengo acceso a cierta información. Por lo tanto, si yo soy el atacante, me iré a ver a este señor, intentaré hacerme amigo suyo del Facebook, intentaré ver qué aficiones tiene. ¿Cuál sería el ataque? Por un caso práctico, para que lo entiendan pues este mismo. tanto los empresarios como los trabajadores que nos están viendo, ¿cómo sería una entrada, un proceso de entrada a través de un insider? Como tú dices, un trabajador de una empresa que no tiene la formación adecuada y que deja una puerta abierta en un momento dado. ¿Cuál es el proceso por el que eso pasa? ¿Quieres decirlo? El proceso es muy sencillo. El proceso empieza por lo que nosotros estamos volcando a Internet de forma inconsciente. Véase, una página web. La página web, nadie quita los metadatos
en los archivos, los datos que vienen adjuntos al archivo, donde quién lo creó, con qué programa, cómo se llama. Esto podría ser la primera parte. Entonces ahí recopilas datos, te vas haciendo un esquema y vas viendo qué personal compone de los elementos publicados. Luego vas a buscar información publicada, la dirección de correo en un dominio, cuántas direcciones de correo tiene un dominio, vas haciéndote todo un perfil. Luego vas ya con mecanismos que se llaman OSINT, tan deprisa lo quería decir. No te preocupes, Jaime, nos vamos a quedar. Bueno, son métodos que es una forma de acceder por información que está publicada de libre consulta, ¿de acuerdo? No estás buscando ninguna información oculta. Entonces, Open Source Intelligence, ¿de acuerdo? Esto es el OSINT. Y entonces, por ahí, te haces un perfil, luego vas a buscar a este señor, por ejemplo, no tiene idea de ciertas cosas, pues intento buscarla en Facebook, me hago amiguito de él, me creo un perfil falso, me hago amigo de él, comparto mis aficiones que coinciden con las suyas. A partir de allí intento establecer una relación, intento ver esos contactos para ver si puedo ir escalando hasta llegar a un ejecutivo. Y luego ya es, como yo te voy a dar una foto, que esta foto va a llevar dentro un malware, tú vas a confiar en mí, la vas a recepcionar, la abrirás, se abrirá una puerta en tu ordenador que comunicará con la mía, la haremos permanente. Le diré, oye, tu jefe también tiene las mismas aficiones que nosotros, mándasela porque se va a reír. Hay mil maneras de llegar. Yo voy a poner un ejemplo real del sector turístico, y es un call center de una empresa turística que recibe una llamada de un supuesto usuario diciendo, oye, que es que he hecho una reserva y me he presentado en el hotel y no... Y, oye, pero ¿qué nombre? Lo buscan y tal. No me aparece la reserva. Yo te digo que he hecho una reserva, que no me aparece. Dice, por favor, dame tu correo, yo te mando el PDF con la reserva que me habéis hecho vosotros. El del call center, evidentemente, por buena fe, lo que hace es darle el correo, recibe el correo, lo abre, se acabó. Y ahí ya está. Ya está. Ya está dentro. Es decir, hay veces que en broma decimos que los hackers antes son psicólogos, porque es que evidentemente la forma de saltarse un sistema de protección... Pero es que es imposible estar en alerta contra eso. ¿Cómo responde un trabajador de una empresa que lo primero que tiene que dar es un servicio? Ahora le pregunto a las empresas. Tienes que atender a concienciación. Tienes que tener un alto y continuo nivel de concienciación. Voy a poner algo muchísimo menos sofisticado, que a Dios gracias hemos conseguido erradicar en nuestra empresa. Los POSITs con el usuario y el password. Es decir, siempre pensamos que los malos, para entendernos, vienen desde fuera. A veces, sin querer, la gente de dentro es la que... Pero ya no porque le engañen, sino simplemente porque como no se acuerda de cuál es su usuario y su password, tiene en el ordenador un POSIT. Eso pasaba así de empresas. Iba a decir que nuestra empresa, que ya hace años, que por suerte no pasa, nos costó el eliminarlo en según qué caso, ¿no? Entonces, todo lo que pensemos, lo ha hecho muy bien antes Jaime, es decir, ¿por qué decía que el empresario dice... pero si a mí no me van a hacer, o por qué a mí... Bueno, pues no le das importancia porque no te han entrado todavía, pero te entrarán. No tengas duda de que te entrarán. Es decir, quien todavía no ha tomado conciencia de que hay mucha maldad más que bondad en el mundo, gente que quiere hacer dinero fácil, gente que, a pesar de que tú no creas que tienes una empresa lo suficientemente atractiva y que las hay mucho más atractivas que la tuya, todo eso hay gente, porque como hay muchísimas redes de gente que quiere el mal, pues naturalmente te van a entrar. Y solo por acabar, hablábamos de la gente de dentro y del POSIT y del famoso correo que te piden y que te introduce un malware y que a partir de aquí... ¿Quién de vosotros no sabe cómo es, a través de una sola dirección válida de una compañía, de la que sea, cualquiera, de esta misma casa? Yo sé el nombre de alguien... Te aseguro que en 5 o 6 intentos, y no soy hacker, ¿Tienes su correo electrónico? Yo tengo su correo electrónico. Los metadatos, como tú muy bien decías, no los mira nadie. Simplemente tú lo que estás viendo es un correo que te viene de alguien que es, en este caso, pues de la cadena riu.com. Muy bien. Ah, mira, pues me está escribiendo este de Riu. Pues yo, en principio, no voy a dudar. Claro, no voy a dudar si no tengo una política de concienciación en la empresa que me haga dudar. Yo creo que esto es
fundamental el disponer de ello. Si a lo mejor no he tenido alguna amenaza antes o no he tenido algún episodio lamentable antes, y desde luego si no estoy informado y no veo, que lo normal es que pueda haber alguien que lo que busque es tu desgracia en vez de tu bondad, ¿no? Si me permitís un segundo, vamos a hacer el primer corte, vamos a escuchar la primera píldora de datos, en este caso de ventas y de cómo va siendo un poco la distribución. Lo va a hacer Glenda Ajemians, ella es la Global Sales Director en Travelgate X. Buenos datos para España, que se sitúa este verano dentro del top 10 de los mercados emisores. Los turistas buscan destinos con sol, pero también accesibles y seguros. España es uno de los destinos favoritos, con más del 33% del share de reservas en Travelgate, seguidos de Estados Unidos, Italia y Portugal. En cuanto a la tarifa media diaria, España es uno de los destinos con ADR bajo, 155 € por reserva, seguido de Estados Unidos e Italia, que aumentan respecto a años anteriores. Hemos analizado los mercados emisores para este verano, siendo España el principal destino para los turistas alemanes. Las reservas han crecido un 195% comparado con el 21 y un 63% respecto al 2019. Otros destinos favoritos para el mercado alemán siguen siendo Estados Unidos, Suiza, Italia y Alemania. En el caso del mercado inglés, volvemos a encontrar a España en el top del ranking, creciendo un 175% respecto al año anterior y bajando un 22% en comparación al 2019. Grecia es el segundo destino favorito para los viajeros ingleses, además de Estados Unidos e Italia. Por último, respecto al mercado italiano, los datos reflejan que este verano se seguirá con el turismo interno, creciendo un 120% respecto al año anterior. Estados Unidos, España, Francia y Grecia son los destinos reservados por el mercado italiano. En conclusión, los mercados emisores internacionales están activos, realizando reservas y se espera que pasado el verano, España continúe su buen posicionamiento. Desde Travelgate, saludos y muchas gracias. Veamos ese análisis de los mercados emisores un poquito más globales. Vamos a centrarlo ahora en el mercado alemán y lo vamos a hacer con Javier Soriano, que es el CEO de Conetix. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos actualizar la evolución de indicadores vinculados al mercado alemán de cara a lo que está siendo esta temporada. Observamos, a diferencia de hace unas semanas, un ligero estancamiento en cuanto a la evolución de ventas y previsión para este verano, que oscila entre el menos 2,5% y el más 3%, en comparación con la evolución que teníamos en estas fechas para 2019. Hace unas semanas veíamos puntas que llegaban hasta el más 6% en cuanto a la previsión de ventas para esta temporada. Vemos, además, que el comportamiento de ventas tiene puntas de reserva en forma de sierra, para después entrar en periodos de menor conversión de reservas. Una evolución diferente a la de otras temporadas, donde se evidenciaba una mayor estabilidad en cuanto a las ventas. Otro elemento es el comportamiento de las reservas y su antelación, donde observamos que se mantiene la tendencia de semanas anteriores, donde se concentra la mayor parte de venta entre 30 y 60 días antes de la llegada. Esta tendencia, en cuanto a la antelación, vemos que va ligado a un tipo de tarifa que requiere mayor flexibilidad en cuanto a condiciones de cancelación. Finalmente, nos centraremos en el ADR. Presenta unos ratios estables en comparación con lo visto hace unas semanas, con oscilaciones entre el menos 1 y el más 2,5%. En este aspecto, se mantiene un aumento en la búsqueda de tipologías de habitación superior y de perfil familiar, que ayuda a entender el impacto que esto pueda tener en ADR. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues después de esos datos sobre los mercados emisores, seguimos en Hosteltour Televisión, en Fitbui, intentando, creo que más o menos lo estamos consiguiendo, aclarar un poquito cuál es el panorama en cuanto a las cuestiones de ciberseguridad, ciberriesgos, no solamente asociados al sector turístico, sino en general, porque creo que una cosa que está quedando clara en esta charla es
de qué forma nos puede estar afectando a todos mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Y en ese sentido, el papel digamos, la importancia de la concienciación, no solamente para las empresas y los empresarios, sino para los trabajadores, cobra mucho peso, ¿no, Miguel? Porque el phishing, por ejemplo, es una cuestión, es una puerta abierta a los particulares. Tú antes, Manuel, comentabas que qué hay que hacer para que los empleados no estén en constante nerviosismo de a ver si me van a intentar colar o no. Y realmente, pues voy a poner un caso, un ejemplo, ¿no? Ayer, precisamente ayer, dos comerciales nuestros me dicen: oye, Miguel, mira, he recibido un email de Google diciéndome que se ha bloqueado mi cuenta, que clique en este botón. Esto huele mal, ¿no? Alerta roja. Y le digo, muy bien, enhorabuena, has pasado nuestra prueba. La ¿vale? primera prueba. Exacto, porque nosotros en Soltur Travel Partners una cosa que hacemos es la concienciación, ¿vale? Esta concienciación, ¿qué pasa? Pasa primero por una formación que se hace a todos los empleados y luego periódicamente vamos haciendo una serie de simulacros. Es decir, nosotros mismos somos los que hacemos el phishing a los empleados para ver qué tanto por ciento de los empleados picaría o no, ¿vale? De ahí vemos si tenemos que tomar más acciones de formación para decir, oye, mira, pues tienes que fijarte siempre en el remitente, el dominio, que sea el .com exactamente el de Google. A mí mismo me llegó, era de LinkedIn, era muy, muy real, muy verídico. Es decir, los hacemos también tan buenos como los hackers, ¿no? A ver si vais a recibir una amenaza. Una amenaza, quiero decir, a la policía. ¿Cuánto tiempo hace que estáis haciendo esto? Pues esto es una de las prácticas que viene incluida dentro de la normativa, la certificación que tenemos, la ISO 27001, y es algo que tienen que tener todas las empresas que adopten esta certificación. Pero te lo preguntaba en el sentido de que si habéis notado que esa concienciación está creciendo de alguna forma por parte de... Niegas tajantemente, Jaime, ¿no está creciendo la concienciación? No. La semana pasada hubo un Zero Day. Un Zero Day es cuando acaba de salir la vulnerabilidad. Cuando los tres dices una palabreja y los tres asienten comiendo. Sí, no, un Zero Day lo saben ellos. Es un ataque que no tiene un parche posible, ¿de acuerdo? Entonces, al no tener un parche, y esto afecta a una herramienta de Microsoft, que debo decir que Microsoft ha tenido 2.100 ataques 2.100 parches de seguridad en lo que lleva de año. ¿Vale? Solamente para que veáis el partner seguro que tenemos con Microsoft, ¿no? Por ejemplo. Y hubo un ataque que además Microsoft no escuchó, y cuando se avisó, esto es de mayo, que afecta a una herramienta de soporte de Microsoft que te descarga paquetes que son parches para cuando tienes un problema con el equipo, ¿no? Y aprovechando esta vulnerabilidad, se podía hacer simulando un macro directamente en un documento Word, en un documento Excel, sin tener que abrir lo que antes eran macros para que se ejecutara el lenguaje que lleva dentro, solamente con la previsualización infectarte y abrir una puerta hacia un delincuente. Me pareció tan elevado el riesgo, porque solamente bastaba que hicieras clic encima del documento sin abrirlo y con la imagen previa ya automáticamente se ejecutaba. Eso se llama un cero clic. Entonces teníamos un 0 day y un 0 clic. Me pareció tan urgente que me pasé la noche, de las 9 de la noche a las 11:30 de la noche, redactando todo el documento que quería enviar a mis clientes. Y al día siguiente hicimos una pequeña herramienta, no era nada complicado, eran unas claves, quitar unas claves en el sistema, en el registro y punto. Y se la mandamos a 280 o 300 clientes. Primer día me había contestado un 5%. El email ponía súper urgente e importante, por favor, léelo. ¿De acuerdo? Segundo día, viendo el éxito que habíamos tenido, mandé otra vez los 280 o 300 correos. Y en este caso sí que caló hombre, cuando me lo mandan 2 veces, quizá tenga algo de riesgo, ¿no? Y entonces llegué a un 30%. Al otro 70%, a las empresas más grandes que no contestaron, les llamamos nosotros y les dijimos, oye, tienes que hacer esto sí o sí, porque era muy riesgoso. Hablando, porque supongo que en todos los gremios es igual, hablando con Tony Moy, que igual no sé si lo conocéis, de Idanasoft, le dije, oye, tengo un programa de Hostel Tour
mañana de esto. ¿Cómo está el tema de los hoteles en cuanto a seguridad? Porque él está muy metido en este tema. Y me dice, bueno, nosotros intentamos que nuestros clientes más o menos empiecen a concienciarse, pero hay un gran desconocimiento en el sector hotelero de lo que es la seguridad. Pero cuando traspasas toda esa concienciación a los trabajadores, ¿cuál es la realidad, Miguel? Porque en el caso, por ejemplo, vuestro, con esa presencia global, estás hablando incluso de muchas culturas, una cuestión cultural en países en los que quizás el conocimiento sea todavía incluso menor. Por supuestísimo. Menor que aquí. Tienes toda la razón, Manuel. Y es homologable a muchas empresas, no solo hoteleras, sino otras turoperadores turísticos que están presentes en muchos países. Sí, no solamente tienes que tener claro que eso ya en unas oficinas de gente que está absolutamente todo el día, sus 8 horas de trabajo, delante de un ordenador, cuesta, lo que ha estado diciendo Jaime. Porque tú ahora imagínate a alguien cuya función principal no es trabajar con un ordenador, sino que es atender a un cliente o es, pues no sé, llevar a término programaciones de food and beverage o cosas de ese estilo, ¿no? Y que usan también el ordenador. Allí tienes que tener todavía muchísima más insistencia y mucha más claridad y dar píldoras como las que hemos estado hablando ahora, que antes se han dado a nivel de negocio, pero píldoras muy enfocadas hacia temas de concienciación en ciberseguridad, ¿no? Es realmente difícil porque es que además la legislación tampoco ayuda. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de cumplimiento a nivel de protección de datos, por decir algo, claro, el RGPD, el régimen general o el Reglamento General de Protección de Datos que rige en Europa, no rige en México o en Dominicana o en... Y entonces tú tienes que, como cadena, y sobre todo en nuestro caso, que somos muy centralizados y tenemos pues una serie de políticas a nivel central que exportamos a todos los hoteles del mundo, pues o te tienes que pasar de restrictivo o tienes que jugar con unos riesgos que a lo mejor en determinados países pues son, no digo antagónicos, pero por lo menos no tienen el mismo nivel. No son complementarios. Entonces es difícil concienciar y llegar a todo el mundo, es difícil mantener viva esa preocupación que estaba comentando Jaime y al mismo tiempo pues es nuestra función porque yo ahora puedo hablar de nuestro caso, que tenemos todo lo que es los sistemas informáticos centralizados. Si además añadimos algo que todavía no hemos comentado, que es todos los sistemas periféricos, el IoT, todo lo que tiene que ver con el wifi, los sistemas de aire acondicionado, pues no sé, de climatización, de control de consumos de agua, domóticos, etcétera, etcétera. Esto que estás diciendo a mí me parece muy, muy interesante. Déjame un segundo, que ahora entramos en ese tema que fíjate que ni siquiera lo teníamos nosotros en el radar y me parece una puerta, no, o sea, es una autopista de entrada de posibilidades. ¿Queréis comentar algo, Miguel Ichay, sobre este tema? Bueno, yo iba a comentar una cosa y es que, claro, con los años vas cogiendo un poquito de perspectiva, ¿no? En mi caso, como soy duro de mollera, me cuesta más, ¿no? Pero hay una cosa que veo en la parte de formación que resta muchísima efectividad en cuanto a la formación de los empleados, es que nunca se habla de formación a la directiva. Es decir, que es la primera pieza fundamental para impulsar un programa de seguridad dentro de la empresa. Ellos pagan. Claro. Ellos pagan, no hace falta Jaime, que estén, pagan. Pero Jaime, y te hago una pregunta. Cuando tú has hecho ese envío, no sé si me has dicho 200 o 300... 300, sí. Sí, seguramente lo habrán recibido muchos gerentes, ¿no? Sí. Ahí está. Es decir, que parece que no va con ellos, ¿no? Y eso repercute en una falta de inversión que ya es preocupante porque estamos hablando de que un ciberataque, no lo sabréis vosotros directamente, que te puede parar un negocio. Estamos hablando de millones de pérdidas en una hora, en un día, depende de cada negocio. La falta de inversión es muy preocupante. Eso no sucede quizá en Estados Unidos, donde hay otro tipo de conciencia en cuanto a ciberseguridad. Pero ¿cómo tú vas a impulsar una formación, concienciación, etcétera, etcétera, cuando la propia dirección o gerencia está como apartada de ese asunto, ¿no? Miguel. Bueno, la concienciación dentro de los empleados está claro que es difícil, tanto a la parte directiva como, imagínate, si ya tienes por empleados en diferentes partes del mundo donde la legislación es diferente, como comentaba Miquel, pues es muy complicado. Pero imaginaos si además el negocio que trabajáis, en nuestro caso, con agencias de viajes, las cuales nosotros les damos unas credenciales de acceso, pero las agencias no tienen esa concienciación.
nosotros intentamos, cuando hacemos formaciones con los comerciales y demás, de, oye, esto no te lo apuntes en el post, esto no sé qué. Pero al fin y al cabo, las agencias de viajes hemos recibido casos. Pongo un ejemplo, típica llamada, ingeniería inversa. Oye, que soy el comercial de Smile Travel, ¿no? Y no es un comercial nuestro, pero dice, dame tu usuario y contraseña para que yo pueda ver y arreglarte la cuenta porque hemos visto que no te funciona. Y la gente coge y se lo da. Y luego le hace 23 reservas y ves tú a buscar a quién ha hecho esas reservas y a hacer cancelaciones y demás. Menos mal que lo detectamos rápidamente porque además la agencia luego, después de dar la contraseña, dijo, esto me huele un poco mal. Creo que lo hemos comentado antes. Esto es un ejemplo de ataque que está sucediendo ahora. Bueno, de ataque no, de cibercrimen o mafia, como lo queráis llamar. Y es la existencia de agencias de viaje paralelas, es decir, piratas, sí, que lo montan ex empleados o empleados todavía en vigor de una empresa que lo que hacen es utilizar los usuarios y contraseñas para poder efectuar reservas. Y yo no puedo decir, pero aquí ya ha habido 4 clientes nuestros que han sufrido ese tipo de ataque. Es decir, te das cuenta al cabo del tiempo que dices, un momento, me están devolviendo la facturación porque no han efectuado esas reservas. Investigas y dices, ostras. Es que no la hicieron ellos. Además utilizan métodos realmente sencillos, pero por ejemplo, fíjate hasta dónde llegan, que si tú sabes que la agencia de viajes está posicionada en un país en concreto, ellos realizan las comunicaciones mediante lo que se le llama un túnel, una red privada virtual, para salir a través de ese país, de manera de que no sospechen de que esa reserva es de una agencia, oye, ese usuario es de una agencia de Marruecos y resulta que está saliendo de China. O sea, lo están haciendo muy bien. Y están haciendo negocio, ¿eh? Sí, sí, no, está claro que sí. Vamos a hacer una pausa para publicidad y seguimos sobre alguna de estas cuestiones que habéis puesto encima de la mesa en los minutos que nos quedan. Passió per la vida i el treball ben fet. Compromís en tot allò que feim. Esforç i dedicació per aconseguir el que ens proposam. Amor pels nostres i per la nostra. Entrega i entusiasme en el nostre celler de Mallorca. Blanca terra, sortit del cor de la nostra família. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info@aujub.com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. ¿Eres profesional de la hostelería? ¿No encuentras stock? Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Cine Marrachí. Tenemos stock. Maquinaria y equipamiento profesional para hostelería. Fabricación a medida. Productos nuevos y de segunda mano. Servicio técnico propio. Atención personalizada y financiación a medida. Prepara ya la temporada 2022. Cine Marrachí. Estamos aquí para ayudarte. TQ Eurocredit. La alternativa a la banca ahora a tu lado. Estudiamos tu situación financiera, te asesoramos sobre la financiación privada y realizamos un servicio de acompañamiento y retorno. Nuestra misión es conseguir tu beneficio. TQ Eurocredit, un nuevo futuro financiero empieza. Pues seguimos hablando de ciberriesgo, de ciberseguridad. Estamos viendo que hay muchísimos riesgos, los estamos poniendo encima de la mesa, hay muchos más de los que estamos diciendo, pero Miguel, habías hecho antes un comentario que te he dejado ahí, te he parado porque realmente me parece muy relevante. Vuelvo a decir otra vez, como profanos identificamos, profanos preocupados o concienciados, identificamos algunos riesgos físicos o digitales que detectamos, pero has hecho una alusión a algunos elementos que yo particularmente, y me pongo como ejemplo, ¿no? de eso, no teníamos en cuenta, pero que son una puerta de entrada gravísima
para no solamente las empresas, sino también para los particulares, ¿no? Desglósanos un poquito eso que estabas diciendo. Es fácil. Mira, en un hotel, básicamente, ya no hablo a nivel corporativo ni de tenerlo conectado con la central, sino que en un hotel, si nos centramos en una propiedad, básicamente tenemos 3 tipos de sistemas conectados en nuestra red. Los sistemas que nosotros le llamamos los corporativos, es decir, ese PMS, ese property, es decir, el sistema de gestión del propio hotel, donde recibes las reservas, donde metes en el rack o no, donde cobras las facturas. Ese sería una red, ¿vale? Esa es fácil más o menos de controlar. La puedes controlar con sistemas que se llaman NAC, los que están por aquí, de Network Access Control. Bien, es fácil, es decir, más o menos uno puede llegar a tener muy dominada esa red, que es una red de usuarios internos de la casa, empleados. Hay una segunda red que está absolutamente abierta y que hay que controlar igualmente con distintos niveles, como es la red Wi-Fi. La red Wi-Fi para los clientes, después hablaré de la tercera, que es la que más nos preocupa, esa también tiene sus propios mecanismos, como todos sabemos, de control, portales cautivos, tenemos sistemas de autenticación, tenemos que ir, pues naturalmente, poniendo distintos niveles de seguridad que también permiten la distinta electrónica de red. Pero después vienen los terceros, que es lo que he comentado antes, que es el famoso IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas. Todos los sistemas perimetrales que, aprovechando que tienes una red Wi-Fi que de cada vez más necesitan los clientes porque quieren estar como en su casa, dicen, bueno, oye, te viene pues el proveedor del aire acondicionado o el de no lo sé, pues o el de la energía eléctrica, te dice, oye, ya que tienes una buena red Wi-Fi, déjame conectar una serie de sensores. Ahí es donde suele haber la gran mayoría de los ataques. ¿Por qué? Porque como tú no establezcas muy bien ese acceso, esa pequeña puertecita o esa ventanita, por decirlo así, por donde pueden llegar a meterse desde el propio sistema del proveedor del aire acondicionado o de quien sea, a lo mejor resulta que a través de ahí están entrando en tu red y te están montando. O sea, estás diciendo que por un mejor servicio que te pueda dar, por ejemplo, un proveedor de aire acondicionado para controlar las máquinas desde la central, te está abriendo una puerta para que a través de un ataque a ese proveedor te entren en el hotel y por lo tanto te entren en la cadena. Eso es. Y ya solo por acabar, ¿qué hacemos nosotros? Pues, por ejemplo, desconectar una best practice, ¿no? Hombre, desde luego saber y decirte que solo vas a poder entrar pidiéndome autorización, primera. Segunda, identificándote y dándome una IP fija desde la cual estás pudiendo acceder. Y una serie más de mecanismos. Porque si no, el Wi-Fi y el Internet es muy goloso, ¿sabes? Y entonces ya hemos estado hablando antes de suplantación y podríamos hablar de sí. Si me perdonas, desde un termómetro de un Aquarius empezaron un ataque a un hotel el año pasado. ¿Claro? Desde el termómetro de un acuario, donde están las langostas y los bogavantes. Además, ahora que Miguel comentaba lo del código QR, es decir, en la Wi-Fi, quiero decir, está muy de moda que escaneas un código QR y tienes acceso a la red Wi-Fi, la contraseña. Pero con la pandemia nos ha puesto más de moda el que en restauración, pues que se hayan quitado por legislación las cartas de los restaurantes y en la mesa hay una pegatina con el código QR. ¿Qué pasa? Que hay muchos hackers que cogen una pegatina nueva, la ponen encima de la del código QR del restaurante, tú vas allí a ver la carta, estás entre amigos con la cervecita ya tomada y claro, te lleva una página de login de Google y pones tu usuario y contraseña. Y ya te han quitado la cuenta de Google. Y si además tu contraseña, si eres como el 80-90% de los usuarios de Internet, que la contraseña de Google sea la misma que utilices para todos los otros servicios, ya te has hackeado toda tu identidad digital. Estáis asustando mucho. No, el problema es que hay que concienciar a la gente que estamos usando y metiendo toda nuestra vida digital en un equipo y que no pensamos ni en una cerradura. Es decir, en nuestra casa tenemos alarmas, tenemos cerraduras. Pero parte, Jaime, si me permites, de las soluciones, que es con lo que me gustaría terminar. Antes, hay otra cuestión, hay un montón que no estamos pudiendo abordar en el programa de hoy y eso no sé si es bueno o malo. Desde luego, porque tiene mucho. Habrá que hacer segunda parte. Hacemos una segunda parte, tiene mucha amiga. Pero hay otra consecuencia que quizás no estamos teniendo en cuenta porque estamos pensando en las consecuencias, digamos, físicas de un ataque, económicas, por supuesto, de reputación, enormes. Pero hay otras consecuencias que son las legales. Es decir, en caso de que una empresa sufra un ataque, encima la administración puede imponer una sanción, ¿sabes? Y tanto. Y además, para el año pasado hicieron una encuesta a nivel europeo. Pido mucha brevedad, Xavi, porque nos quedan 4 minutos para terminar. Hicieron una encuesta pidiendo cuáles son los temas que más preocupaban en cuanto a un ataque.
El primero era la reputación, el impacto en la reputación de la empresa. Pero curiosamente el segundo fueron las brechas de seguridad, es decir, las consecuencias jurídicas que conlleva el hecho de tener un ataque y una exposición de los datos. Si hablamos justamente solamente de Europa, que es donde opera el Reglamento General de Protección de Datos, estamos hablando de pues sanciones que pueden llegar hasta los 20 millones de euros, en función de la brecha, cómo ha sucedido, cómo la has gestionado. Y ojo, esto nos lo pide la Agencia Española de Protección de Datos en caso de brecha. ¿Qué hiciste antes? No qué has hecho ahora. ¿Qué hiciste antes para evitar el ataque? Y eso es un problema que no se puede solucionar, es decir, a posteriori. Y evidentemente las consecuencias no solamente es que el Estado nos imponga una sanción, sino que el reglamento ya abre la puerta a que haya una indemnización por daños colaterales a los afectados. A todos y cada uno de los afectados. A todos los afectados. Que puede ser millonaria, por supuesto. Puede ser millonaria. Por ejemplo, British Airways afrontó una demanda colectiva por una brecha de seguridad y fue muchísimo mayor la demanda colectiva que no la propia brecha, como la cuantificó el gobierno de UK. Como decía, bueno, hay muchos temas que se nos quedan fuera. Quería preguntaros por la dificultad para incorporar talento a los equipos en esta cuestión, que me parece que también es gravísimo. ¿Qué ha supuesto la pandemia? ¿Cómo ha evolucionado durante la pandemia la apertura a la comercialización online y todas las puertas que ha supuesto? Pero evidentemente, para terminar el programa no podemos terminar así. Tenemos que decir que ante todo esto hay soluciones que muchas veces no son únicamente tecnológicas, y ni siquiera de inversión, que por supuesto también, pero la primera no es la inversión. Estoy entendiendo que la primera es la concienciación, por un lado. Os queda un último tiempo para una última intervención en ese sentido de cuáles son las soluciones que estáis, si queréis la hacemos en este orden inverso. Miguel. A ver, en el mundo empresarial está claro que hay que tener mecanismos de prevención, de detección y de acción y iterar sobre esos mecanismos. Y en el mundo, pues ya a nivel personal, yo creo que es necesaria una buena educación desde la ESO, por ejemplo, para que los usuarios tengan concienciación de la era digital. Hablas de formación prácticamente. O sea, formación. Nos queda un minuto, por lo tanto os pido 20 segundos prácticamente cada uno, Xavier. Yo tiraré a lo mío, yo diría planificación, es decir, siempre vamos un poco a toro pasado, vamos en modo reactivo. Bueno, hay que ser un poco preventivo, es decir, ver qué consecuencias tendría un ataque y ajustar muy bien tanto la inversión tecnológica como la inversión en cuanto a formación, etcétera, etcétera, a la realidad de la empresa y a su nivel de exposición. Seguramente me repetiré. Para mí hay tres factores. Uno, concienciación de la alta dirección o desde la alta dirección. Dos, algo de presupuesto, naturalmente. Si no, no podemos tampoco ejecutar nada. Y desde luego tener un plan de continuidad de negocio para que si pasa algo, poder tener las medidas correctivas para por lo menos poder continuar con tu actividad empresarial. Fíjate, lanzas otro tema que es el tema de costes y de inversión, que es importantísimo, que también tenemos que hablar aquí, a la velocidad que van los malos y cómo los buenos os tenéis que convencer, ¿no? Jaime, terminas. Sentido común. Sentido común. Ese es el primero y el más importante. A partir de ahí, después ya contraseñas diferentes, complejas, pero sobre todo sentido común. Mucho ojito. Pues estamos viendo que realmente hay mucho tema, hay mucho desarrollo posible en esta cuestión. Es muy probable que tengamos que volver a hacer otro programa sobre la cuestión. En este, desde luego, os agradecemos, Miguel, Xavier, Jaime y Miguel también, por vuestra claridad en la exposición. No era fácil, pero creo que sí hemos podido trasladar un poco la realidad de esa cuestión. Nosotros nos despedimos con ese agradecimiento a los aquí presentes y también a ustedes por la atención prestada. Hasta la semana que viene, el último programa de televisión de Hosteltour en esta temporada, en el que vamos a perfilar un poquito cuál es el perfil, valga la redundancia, del nuevo turista surgido tras la pandemia.